Lina Charry y voy a explicar de lo que realicé en mi trabajo. Entonces, el primer punto dice que complete la columna unidad de medida para dar pues las unidades de medida. Entonces, aquí lo que hice fue en esta hoja pasé lo que es lo que hay acá en esta columna. Entonces, en la hoja lo que hice fue darle en datos y texto en columnas y lo separé por los guiones porque pues todos estaban separados por guiones. ¿Qué hice? Para este primer resultado, pues simplemente puse que si en esa columna hay espacios vacíos, pues que se tomara el de acá y si no, pues dejar la de esta columna. Pues en caso tal de que, como hay algunos que no se tomaron, la unidad de medida no quedó en esta casilla, entonces que tomara esta. Entonces así me resultó esta columna. Pero hay algunos casos que no están ni en esta, perdón, ni en esta, ni en esta. Entonces, en ese caso, hago un segundo resultado que me genere que si está vacía esta columna, me tome esta columna. Y así fue como obtuve estos resultados y así lo pasé acá. Bueno, en el segundo punto dice completa la columna puerto de origen y país. Entonces, acá lo que hice fue lo mismo, utilicé la herramienta de texto en columnas y lo separé por el punto y coma. Y así fue como obtuve separado el punto de origen, el puerto de origen y el país. En el tercer punto dice complete la columna partida arancelaria teniendo en cuenta la función buscar B o consultar B con los datos de la base de datos. Entonces, en la columna partida arancelaria, lo que hice fue haciendo uso de la base de datos y utilizando la función buscar B. Entonces, puse buscar B. En primer lugar, me piden el producto. Entonces, este puse pues la casilla de la columna de producto. Luego me dirijo a la base de datos y selecciono la matriz, que es esta. En la misma función B, buscar B, perdón, me piden el lado de la fila, si este o este es el que quiero trasladar. Entonces el número 2 es el que quiero trasladar. Entonces ese fue el que puse allí. Y falso porque quería un resultado exacto. Y así fue como obtuve este, este resultado de la casilla de partida de arancelaria. Por otro lado, en el número 4 dice complete la columna costo logístico teniendo en cuenta que si el total de días de transportes es menor a 25, tendrá un sobrecosto sobre el costo del 8%. Si está entre 25, tendrá un sobrecosto del 10%. Si está en 31 y 35, tendrá un sobrecosto del 13%. Si es mayor a 36, tendrá un sobrecosto del 16%. Bueno, entonces en este punto lo que hice fue utilizar la función sí. Entonces puse los días de transporte, si son menores a 25, tendría el sobrecosto de 8%. Y si no, no son mayores de 25, pero son menores de 30, sería del 10%. Si no se cumple ninguna de estas, si son mayores de 30, pero menores de 35, sería del 13%. Y si no se cumple, o sea, si sería mayor, sería del 16%. Entonces acá podemos ver un ejemplo. Acá son 25, por lo tanto serían 10. Acá que son 35, sería 13. Y así como lo dicen las instrucciones. Por otro lado, nos dice complete la columna costo total teniendo en cuenta las unidades vendidas y la cantidad. Luego súmale el porcentaje del costo logístico. Entonces, el costo total, lo que hice fue multiplicar
el costo por unidad por las unidades vendidas y le sumamos el costo logístico. Y así fue como obtuve el resultado total. En esta parte dice completa la columna alerta pedido con el mensaje seguimiento urgente si las unidades vendidas son mayores a 70 y el costo por unidad es mayor a 100.000. De lo contrario, debe aparecer el mensaje normal. Entonces, acá ¿qué fue lo que hice? Primero, creé una columna en donde utilizar pues la función y que me permite poner dos condiciones o más. En este caso solo necesitaba dos. Entonces, la primera condición fue que las unidades vendidas fueran mayores a 70. Y en segundo lugar, que el costo por unidad fuera mayor a 100.000. Si esto se cumplía, pues debía aparecer seguimiento urgente y si no, normal. Pero esta casilla es solamente para obtener un verdadero o un falso a ver si se cumple o no. Es así como luego acá en el alerta pedido puse una función del sí. Haciendo uso de esta, pues simplemente cogía donde estaba la columna de verdadero o falso de las dos condiciones y en caso de que se cumplieran las dos condiciones, el alerta sería seguimiento urgente y en caso de que no, pues sería normal. Y así fue como obtuve esto. Luego lo que realicé fue aquí realicé dos tablas dinámicas de esta de acá. Entonces, esta tabla dinámica, por ejemplo, tiene la ciudad destino y el costo total, en donde lo podemos ver. Aquí pues tenemos una segmentación de datos y acá tenemos una segunda tabla dinámica. En estos momentos vamos a crear un gráfico dinámico que se obtiene de acá mismo. Y acá ya se obtienen el gráfico dinámico en donde uno puede pues cambiar en caso de que necesite más información. Y esos fueron los puntos que realicé. Muchas gracias.